Estrenada en 1974, Kamen Rider Amazon es considerada la temporada más polémica de la franquicia, cuando en realidad no fue tan así. En su lugar, podemos decir que fue la más innovadora en su momento y también pondría la semilla que años después germinaría en la era Heisei. Hoy les hablaré de la amada y polémica serie del Tarzán peruano que usará sus poderes para convertirse en un dragón de Komodo y destruir a dos organizaciones malvadas. La serie nos cuenta la historia de Daisuke Yamamoto, quien apenas siendo un bebé sobrevive a un accidente de avión, siendo el único sobreviviente y siendo criado por una tribu de incas en el Amazonas, viviendo como un Tarzán peruano. Hasta que un día, Geddon, una organización malvada dirigida por el demonio de las 10 caras, masacra a toda la aldea en búsqueda de los brazaletes Gigi y Gaga. Quien obtenga ambos ganará un gran poder. El anciano de la tribu, antes de morir, usa sus conocimientos en ciencia y magia inca para realizar una operación mística, convirtiendo a Daisuke en Amazon. Al llegar a Japón, Amazon lucha contra Geddon sin saber realmente el motivo de su persecución, más allá de querer encontrar a alguien que lo ayude a descubrir los secretos de sus poderes. Ok, hay que aclarar una cosa. Primero, Kamen Rider está dividido en 3 generaciones, o mejor dicho, en 3 eras. La era Showa, la Heisei y actualmente la Reiwa, siendo la temporada Showa donde pertenece Kamen Rider Amazon. ¿Por qué aclaro esto? Bueno, para empezar, las temporadas Showa son las más genéricas episódicas de la franquicia. De hecho, muchos fans no recomiendan temporadas Showa debido a lo extremadamente episódicas que son. Pero con Amazon pasa algo distinto, un poco, no tanto, pero bueno. Y es que como esta es la temporada Showa que menos capítulos tiene, de hecho solo tiene 24 capítulos, y se hizo con una intención detrás. No es que la hayan cancelado y por eso tuvo tan pocos capítulos. No, tenía una razón. Y ya se las contaré el porqué. Y es que al ser tan pocos capítulos logra condensar muy bien la historia sin que se sienta repetitiva o pesada. De hecho, tiene pocos capítulos de relleno, siendo mi recomendación ver primero los 6 capítulos, los primeros 6, luego saltar al 9, luego de ahí saltar hasta el 13 y verlo hasta el 15, y luego saltar al 18 hasta el 20 y por último ver del 22 hasta el 24. Así se lo resumo. Pero de seguro se preguntarán, ¿qué tan clave es Perú en la serie? Sí, esa es la respuesta. Sobre todo cuando uno se da cuenta de que esta temporada fue la primeriza en muchas cosas de la franquicia. Para empezar, es la primera temporada de Kamen Rider en la que el traje no está basado en un insecto, en realidad está basado en un dragón de Komodo, aunque también algunos teorizan que está basado en una piraña del Amazonas, quién sabe. También fue la primera temporada donde vemos más de una organización malvada. También es la primera temporada en la que el héroe no es un cyborg, a diferencia de la mayoría de todas las series Showa, donde se repetía mucho esto, que el protagonista primero era convertido en cyborg y luego escapaba de la organización malvada y se volvía un héroe. No eran muy originales en eso. De hecho, eso como que se volvió muy repetitivo en la era Showa. También esta es la primera temporada en darle un origen místico al héroe. Y también esto también lleva a que sea el primer Kamen Rider en no usar como tal un traje, una armadura. Es más bien su transformación es una mutación, sino una transformación biológica, algo que luego se vería años después en Kamen Rider Agito con Kamen Rider Heels.
también podríamos considerar desde cierto punto de vista como la primera temporada en tener un Kamen Rider extranjero. Porque, a ver, literalmente vivió toda su vida en el Amazonas peruano. Sí, nació en Japón, pero desde que era un bebé se crió toda la vida en Perú. Bueno, en la selva peruana con una tribu indígena, pero aún así, porque técnicamente es extranjero, no es japonés. También es la primera temporada en tener un monstruo enemigo como aliado. Es decir, primero empieza como enemigo y luego se vuelve un aliado. Esto se volvería a usar recién en la temporada Heisei con otras temporadas. Por lo que en efecto, Perú fue clave esta temporada. Sobre todo porque digamos que Kamen Rider Amazon utilizó sus conocimientos de peruano para más de una ocasión, si se podría decir. Algo también a destacar es que es el de mostrarnos cómo a Amazon le cuesta convivir con el mundo moderno, o bueno, moderno para esa época, llegando al punto de incluso querer volver al Amazonas debido al estrés, la confusión que le genera en las ciudades, todas las ocasiones en las que ha tenido hasta ese momento para descubrir más de sus poderes, encontrar personas que le puedan ayudar, todas ellas terminaron muriendo. O sea, literalmente estaba perdiendo la esperanza de lograr algún progreso en su misión. Cada vez que estaba cerca de lograrlo, fallaba. Sí, lograba vencer a los monstruos, pero su propósito por el que llegó a Japón ya parecía imposible. Por lo que para él, ya para ese punto, ya no tenía ningún sentido. Ganaba las batallas, pero fallaba en sus misiones. Lo cual, bueno, para un héroe eso no vale nada. Para él no valía nada. ¿De qué le servía poder derrotar a los monstruos si la misión que le habían encomendado el anciano de la tribu no se estaba logrando? No había ningún progreso. En otras palabras, le había fallado a la gente que lo crió y lo cuidó, quienes lo trataron como uno más de los suyos, quienes habían sido su familia en la jungla. Estaba fallándoles, les había fallado. Sin embargo, tal vez no pudiera cumplir con esa última petición, pero todavía podía vengar la muerte de todos ellos. En efecto, gente, es cine. Todo esto, sumado al tipo de violencia que se mostraba en la serie, hizo que se convirtiera en una de culto. De hecho, tanto fue así que le darían una reimaginación en 2016, ahora llamada como Kamen Rider Amazons. Esta vez sí como una serie para adultos, la cual tendría 2 temporadas y una película. La verdad está bastante bien esta reimaginación, me gustó y es disfrutable. Pero ya veré si le hago video en el futuro y para eso tendré que volver a vérmela otra vez, años después de habérmela visto. Pero, ¿en serio fue tan polémica como muchos afirman? Pues en realidad no lo fue. De hecho, este tipo de violencia ya se venía viendo en la franquicia de la competencia llamada Ultraman, ya que mostraba amputaciones, sangrados y mutilaciones a los monstruos que eran destruidos. O sea, desde los inicios de la franquicia de Ultraman, es decir, desde 1966. Y estamos hablando de una temporada del 74. Así que, entonces, ¿por qué esta confusión? ¿Y cuál fue la verdadera razón de todo esto? Bueno, la confusión venía que muchos asociaban el tipo de violencia que se veía en la serie con la cantidad de capítulos. Pero como había mencionado antes, la serie ya estaba planeada que duraran esos 24 capítulos.
Y la verdadera razón se debía al cambio de canal de televisión en el que lo emitían, de modo que la franquicia cambiara del canal NET al canal TBS. Esto se hizo principalmente porque no querían fragmentar la serie en que, digamos, la primera parte de la mitad de la temporada en un canal y luego para ver la otra mitad de la temporada tuvieras que verlo en otro canal. O sea, básicamente en esa época, digamos que las televisoras respetaban mucho más al público que actualmente, por lo que no querían que los fans quedaran muy disconformes. Como dato curioso, esta serie trae de vuelta al personaje de Tobei Tachibana, el cual ya había aparecido en temporadas anteriores como aliado de los otros Riders. También había mencionado que es el primer Kamen Rider en tener de aliado a un monstruo, el cual antes había sido su enemigo. Este es Topo, el cual, bueno, su rol como aliado es ser el topo del equipo. De hecho, es un personaje carismático e incluso a veces adorable, siendo el principal informante de planes e información de los villanos, así como infiltrándose en otros lugares, porque, bueno, es un topo, el Kaba. Chiste malo, perdón. Y quiero destacar una escena que me pareció graciosa de él. Los que viven en países con terremotos podrían responderme una pregunta. ¿Hay momentos en los que llega a ser así? ¿Tiembla un poco, pero ni se inmutan? ¿O si se llegan a alarmar un poco? Bueno, en cuanto al personaje, solo puedo decir: como no bebo cerveza, una agua en tu honor, Topo. Los que hayan visto la serie entenderán. En general, la serie me parece bastante disfrutable. Los villanos fueron medio meh, pero era de esperarse siendo una serie de su época. Eso sí, me gustó cómo diferenciaron cada organización. A Geddon, que solamente le interesaba obtener el brazalete de Amazon, y todos sus planes giraban en torno a eso, no iban más allá de mando a este monstruo a quitarle el brazalete a Amazon. Mientras que Garanda sí eran planes más destructivos y peligrosos, al punto en el que literalmente crearon una bomba de hidrógeno, o sea, una bomba nuclear. La despedida final fue interesante. No fue algo emotiva, pero se sintió un poco agria por cómo resultó. O sea, es una despedida sin palabras. O sea, llega a ser algo curioso. Amazon. あいつはいつかまたきっと日本にやってくるよ。いつ？日本が悪い奴らのために脅かされるような時にだ。Bueno, no sabría qué otra cosa destacar de esta temporada. Más que nada, el hecho de que fue un antes y un después para la franquicia, siendo la que más experimentó en su momento y más innovaciones dio a la franquicia para que años después se retomen estas mismas ideas, pero en la era Heisei. Lo cual me pregunto, ¿por qué no intentaron hacer lo mismo en el resto de temporada Showa? No lo sé. Bueno, de hecho, creo que sí hicieron un poco en Black, pero no me acuerdo mucho.
Y bueno, gente, eso es todo por ahora. Ya saben, dejen su like, suscríbanse, compartan el video para hacerme llegar a más personas. Nos vemos la próxima. Chau, chau.